Apoyo quizás de todo tipo, académico, moral, a veces, o informativo, cuando los alumnos tienen un problema y no saben muy bien con qué departamento o unidad de la universidad gestionarlo, pues yo soy un poco la que los redirige, y a veces es simplemente bueno, pues escuchar un poco sus problemas, o si tienen alguna demanda, por ejemplo, en el ámbito de formación. Ahora los estudiantes de cuarto pues suelen estar muy preocupados por la salida no inminente al mercado de trabajo y bueno, pues las últimas decisiones que tienen que tomar en cuanto a qué másteres estudiar, ese tipo de cuestiones un poco del día a día de ellos. Estudié en primer lugar Sociología, hice una tesis en Sociología, luego hice un máster en Neurociencias porque trabajaba en cuestiones relacionadas con comportamiento, cuestiones cognitivas, y de ahí pues me fui enamorando de la psicología como disciplina, lo cual luego me lleva a estudiar también el grado y a hacer un segundo doctorado, que es esta tesis sobre nomofobia. ¿Y qué me llevó? Pues esto fue, si bien recuerdo, creo que fue el 2017 cuando decidí hacer esta tesis. Ya el móvil estaba totalmente implementado, las redes sociales estaban en su máximo apogeo, las pantallas, y quizás a mí una cosa que me marcó mucho fue ver la interacción de las pantallas en los niños pequeños, ¿no? Y cómo los niños pequeños siempre imitan lo que ven, ¿no? A sus mayores, a sus padres, ¿no? Y entonces ver estos problemas de interacción ya no solamente en adultos, que al fin y al cabo, pues bueno, a muchos de nosotros, por lo menos a mi generación, la irrupción del móvil nos pilló con unas bases de personalidad asentadas, con una serie de habilidades de todo tipo, emocionales, cognitivas también ya desarrolladas, pero sin embargo me asustaba mucho esa problemática con los más pequeños. Y de ahí fue una primera incursión a este tema de los móviles y me encontré pues con un trabajo pionero en el año 2014-15 que fue el trabajo del Daydreaming, que fue el autor que primero desarrolló un cuestionario para poder medir la nomofobia, ¿no? Que es, la nomofobia viene del inglés, del acrónimo en inglés no mobile phobia, entonces es una fobia situacional y como la propia palabra indica, todo trastorno relacionado o todo problema relacionado con la fobia es un problema de ansiedad, ¿no? Principalmente hace referencia a la ansiedad, no poder tener el teléfono cerca, no poder usarlo, a perder la conectividad, las redes sociales. Es un poquito diferente a la adicción, aunque a veces ambos términos se solapan. La adicción sería más un problema de compulsividad, de no poder dejar de utilizar el móvil. Una persona nomofóbica o que sufre de nomofobia no necesariamente está 24 horas con el móvil, pero sí lo necesita tener cerca, ¿no? Necesita saber que está ahí, que lo puede utilizar, que tiene conexión, que tiene todas las funciones que el móvil te otorga, aunque no esté siempre con él, que sería un poco la distinción con la adicción. Aunque es verdad que esta diferencia es la que se usa en el ámbito académico, pero bueno, fuera en el mundo cotidiano son términos que un poco se solapan entre sí o que se usan de manera sinónima. Sí, efectivamente, yo creo que para bien o para mal soy una persona curiosa y yo creo que mi opinión es que muchas disciplinas de las ciencias sociales en realidad todas se complementan entre sí. De hecho, sociología es una carrera que tiene materias propias de teoría sociológica, pero bebe mucho de la economía, de la historia, de la antropología, de la psicología, también tenemos muchas optativas. Y para mí, quizás de todas ellas, la psicología se complementa muy bien a la hora de entender la sociedad, porque es también entender cómo funciona el individuo dentro de esa sociedad, no solamente la influencia de las estructuras sociales o de lo más macro, sino también predisposiciones que tienen que ver con nuestra propia naturaleza, luego con otros comportamientos grupales, ¿no? Entonces me daba una visión más completa, así que es verdad que un poco me movía esa curiosidad, ¿no? por entender un poco cómo somos, por qué actuamos como actuamos, ¿no? A ver, yo creo que el ser humano, a veces casi en ciencias sociales da miedo hablar un poco de la biología porque parece que la biología es destino y no es así. La biología puede ser una predisposición, puede explicar ciertas cosas, pero tampoco hay que tener una visión tampoco determinista, ¿no? Pero para mí sí es necesario entender también esa parte que nos remite a lo más fisiológico, incluso las emociones tienen una base también biológica. De hecho, una persona cuando tiene un trastorno de ansiedad en ocasiones necesita una ayuda, ¿no? Para equilibrar los niveles de ciertos neurotransmisores, de hormonas, con lo cual para mí es un todo, ¿no? Ese abordaje que ahora se llama biopsicosocial a mí me parece que es la manera correcta, ¿no? Si uno quiere entender o quiere tener una perspectiva más amplia, ¿no? Sobre los problemas sociales.
Me cuesta mucho conformarme, ¿no? Sobre todo me mueven mucho los problemas y en mi vida también he ido girando a veces también las decisiones profesionales de qué temas investigar o en qué seguir formándome con problemas que me he ido encontrando, ¿no? Desde el problema, por ejemplo, del duelo, que fue un aspecto que exploré en mi carrera, gracias a una alumna, Mayalen, con la que me encontré, ¿no? Que tiene un proyecto muy bonito de cómo abordar el duelo con los niños. Más recientemente temas de salud y alimentación, porque también he encontrado con una problemática que cada vez es por desgracia más común, de gente que tiene problemas muy severos con el aparato digestivo o ese eje cerebro-estómago, ¿no? También muy relacionado con el estrés, la ansiedad, la vida moderna. Es decir, es como que me cuesta quedarme parada cuando veo cosas, ¿no? Y no entenderlas, y si puedo no aportar un granito de arena, aunque sea pequeño, ¿no? Desde el ámbito de investigación. Y luego a veces también un uso personal que hago también de las cosas que voy aprendiendo, ¿no? Entonces creo que soy curiosa e inconformista, las dos cosas. Uy, pues mira, es un tema muy curioso porque yo nací en el 80, ¿no? Entonces en esa época no había sensibilidad hacia muchos temas que hoy en día son comunes, ¿no? Todo el mundo sabe lo que es el TDAH, en mi época eso no existía. Yo seguramente si hubiera crecido hoy me hubieran diagnosticado, me hubieran medicalizado, cosa que yo creo que no es tampoco muy correcto, ¿no? O creo que son los menos casos los que necesitan de esa intervención tan fuerte y quizás muchos se pueden llevar de otra manera. Entonces yo fui una niña muy inquieta ya desde parvulitos, ¿no? Yo recuerdo que ya mi profesora hablaba con mis padres, ¿no? Le decía que era muy inquieta, que no seguía las reglas, que era muy buena de carácter, pero que luego pues tenía como mucha personalidad. Y luego más adelante, en el colegio y en el instituto, pues sí que me encontré con la dificultad de no encajar en el sistema educativo, ¿no? Pues cuando eres inquieto, eres curioso y tienes altas capacidades para estudiar, a veces el colegio te aburre, los maestros no te entienden, también desarrollas a lo mejor comportamientos más un poco disruptivos, ¿no? Rebeldes, y eso es interpretado como de una manera que, bueno, no con la sensibilidad que yo creo que hoy hay en día, ¿no? Que yo creo que hoy sí que se interpretan ciertos comportamientos de los niños desde otra perspectiva, ¿no? Y se canalizan mucho mejor las altas capacidades, o cuando se ve un comportamiento anómalo hay un equipo de psicopedagogía. Los colegios en mi época todo eso no existía. Lo que pasa es que yo siempre fui una niña, como venía de familia de profesores que se me exigían en el ámbito académico, entonces siempre saqué buenas notas, pero muchas veces pasando por el sistema educativo, sufriendo mucho, en el instituto no yendo a clase, porque me aburría soberanamente, ¿no? Estar allí. Yo creo que no, yo me imaginaba de pequeña, yo vivía en Córdoba, entonces me imaginaba de arqueóloga, luego de cooperante, no sé, como carreras así muy exóticas, de viajar, hacer cosas, y luego ya pues poco a poco la vida te va llevando así te va guiando, pero no, mi vocación no la descubrí de manera temprana. Mira, es un tema sobre el que he hablado recientemente, o sobre el que sigo hablando mucho con mis compañeros, porque yo viví un modelo de universidad diferente al de hoy, que a mí me gustaba más. Y era diferente con respecto al de otro modelo que vivieron compañeros que tienen pues, más edad que yo, que son de otras generaciones, ¿no? Una universidad quizás más adulta, donde no había una presión presencial tan grande, había menos horas de clase, no había tantas prácticas o tantos trabajos, era diferente, ¿no? Y yo creo que a mí me gustaba más. Mi tiempo libre, pues yo soy muy básica, me conformo con poco, con estar con mi familia, mi pareja, el perrito de mi pareja, y poco más, disfrutar un fin de semana tranquilo, leyendo, paseando, no tengo tampoco grandes hobbies. Mira, una de mis vocaciones también fue la literatura. Me acuerdo cuando estaba en la época de bachillerato. A mí siempre me ha encantado leer y creo que la literatura, como se lo escuché hace poco a un profesor, es el mejor psiquiatra que puedes tener, ¿no? Es decir, un buen libro te puede abrir muchas puertas. Lo que pasa es que me resulta difícil aconsejar libros así en general, porque creo que depende mucho del momento en el que estés, de tu situación personal, de tus intereses. Entonces, bueno, me costaría como elegir uno. Hay uno que recientemente me gustó mucho, que es el de Anhelo de Raíces, de May Sarton, y es un libro muy bonito porque cuenta la historia de una mujer que, bueno, pues
poeta que se queda, pierde a sus padres, ¿no? Ya en una época adulta, pero joven todavía, y decide acometer el gran proyecto de comprarse una casa, ¿no? Una casa además así idílica, con mucho terreno, en un sitio desconocido, para reformar, ¿no? Ese gran proyecto de la reforma, de hacer tu casa, de enfrentarte a la soledad, a los retos, ¿no? Y yo creo que es también una metáfora de la entrada a la vida adulta, ¿no? Cuando tienes que encontrar ese hueco, esa fortaleza interior, ¿no? Para hacer frente a la vida, a las situaciones más duras, a entender que la vida es como, pues, como las estaciones, ¿no? Vendrá un invierno, hay una primavera, hay un verano, y tienes que disfrutar de cada una de las estaciones, de lo que te da cada una de ellas. Y me pareció un libro muy bonito, que siempre he regalado mucho, es uno de los que más he regalado. Hay una película que me gusta, que siempre recuerdo, no sé por qué, de todas las que he visto, cuando me preguntan ¿cuál es tu película favorita? O una película que te conmovió especialmente, hay muchísimas, pero me gustó mucho Hierro 3 de Kim Ki-duk, que es un director coreano, ¿no? Y es una película que prácticamente no hay diálogos en toda la película, ¿no? Es una historia de un chico que va ocupando casas, ¿no? Se va moviendo, viviendo en casas ajenas, de manera más invisible, que nadie le nota, y en una de ellas pues se encuentra con una chica que está viviendo una situación muy dura y decide quedarse con ella y acompañarla, y me parece una película muy poética también y muy inspiradora. De aquí a unos años, pues mira, ahora mismo estoy estudiando un máster en psiconeuroinmunología y nutrición funcional, que es un poco en la línea que comentaba anteriormente del eje cerebro-estómago, ver las conexiones entre factores ambientales como el estrés, la alimentación, el estilo de vida y repercusión en la salud, y es lo que más me veo trabajando. De hecho, estoy empezando a hacer investigaciones en ese campo, ¿no? De momento desde el ámbito más de las creencias, o que lleva a las personas a mantener ciertos estilos de vida, a resistirse a cambiar esos estilos de vida, porque sí que observo que una sociedad que está enferma, o que es débil o vulnerable, tanto a nivel mental como físico, ¿no? Y eso me preocupa, ¿no? Yo creo que una sociedad un poco loca o enferma porque nos lleva a un modo de vida continuamente corriendo, lleno de demandas, lleno de cosas, que no hay tiempo para pararse, ¿no? Para respirar, para estar tranquilo, siempre conectado, siempre con algo que hay que hacer, algo que hay que contestar, y yo creo que eso al final es algo que debemos un poco, o yo por lo menos tengo un cierto rechazo, ¿no? Y me gustaría más contribuir en el ámbito de la divulgación en ayudar a la gente a que sepa, bueno, pues a que tengan una cierta higiene, ¿no? En su día a día, pues con el móvil por un lado, con la alimentación, con el ejercicio físico, ¿no? Porque creo que eso causa mucho dolor y sufrimiento, ¿no? Las tasas de cáncer están, si ves las curvas, dan miedo, ¿no? La curva es así, ciertas enfermedades también que les empiezan a llamar ambientales o metabólicas, que tienen que ver con estos factores ambientales de falta de ejercicio físico, exposición a contaminantes, mala alimentación, etcétera, al final genera mucho sufrimiento, y yo tengo muchos casos a mi alrededor, y más que cada día veo más, con lo cual sí que es el horizonte en el que yo me veo trabajando en el futuro. Nutrir tu curiosidad y no fiarte nunca de nadie, ni siquiera de un profesor, por supuesto de mí, es decir, cultivar mucho el espíritu crítico, que yo creo que en esta sociedad falta, ¿no? Y con las redes sociales y con los algoritmos que te muestran lo que a ti te gusta, dejas de escuchar voces distintas, o si estudias una carrera a lo mejor no tienes la mirada como para asomarte a lo que hay en otra. Yo creo que eso es lo que no habría que hacer, ¿no? Simplemente ser curioso, leer, empaparte de fuentes distintas, escuchar a voces distintas, ¿no? Y ver dónde te lleva tu curiosidad, y ser consciente de que incluso la medicina, la ciencia, siempre hay escuelas divergentes, o sea, siempre va a haber choque de trenes, siempre hay gente que defiende, incluso una rama como la física, yo que tengo en mi entorno cercano gente de física, también hay teorías que compiten por explicar la realidad con paradigmas totalmente distintos. Entonces, al final uno tiene que tener un espíritu crítico como para cuando te asomes o te vengan, por ejemplo, me ponías el ejemplo del ayuno, cuando te vengan gente que te diga que sí o gente que te diga que no, que tú puedas formarte, aunque no seas un médico, pero sí formarte lo más básico, ¿no? y establecer tu propio punto de vista, o tener esa base para saber a qué voz le vas a dar más crédito, ¿no? O te vas a identificar más.